Te agradecemos, Padre Eterno, por tus bendiciones, tu cuidado, también por el ministerio de tu Espíritu Santo, quien nos ha invitado esta tarde para venir nuevamente a alimentarnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que vengamos no solamente a oír, sino también a recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros y a ponerla en práctica, no por nuestra propia fuerza, sino permitiendo que tú lo hagas en nosotros. Pedimos que estas mismas bendiciones sean dadas a aquellos que verán los videos más tarde. Ayúdale, Señor, para que ellos también tengan esa hambre y sed de justicia que los llevará a tu palabra cada vez que tengan una pregunta, cada vez que quieran una respuesta. Te agradecemos todas estas bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. El repaso de los versículos de memoria de esta noche son la segunda mitad, así que comenzamos con Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y esa fue Primera de Timoteo 2:5. Luego viene Primera de Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Primera de Corintios 15:26. Luego Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No la fe propia, porque nuestra fe es vacilante, igual que nosotros, pero por la fe, su fe, la fe de Jesús. Eso está en Habacuc 2:4. Luego, Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, o pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Luego el cuarto mandamiento de Éxodo 20:8-11. Acordarte has del día de reposo o del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo o el día sábado y lo santificó. Éxodo 20:8-11. Romanos 5:20 y 21. La ley empero entró para que el pecado creciese o abundase, dice en otra versión. Mas cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso fue Romanos 5, 20 y 21. Luego Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos nosotros curados. Isaías 53:5. Y la vez pasada habíamos añadido uno más que se encuentra en 2 de Corintios 3:18. Y espero que ya pues hayan tenido esta semana suficiente oportunidad para repasarlo y permitir que el Espíritu Santo entonces lo fije en nuestras mentes. Cada vez que nosotros lo repasamos, permitimos que pase por nuestra mente, que entre por nuestros oídos
El Espíritu Santo está ya listo. No importa la edad que tengamos ni la capacidad y habilidad que tengamos. El Espíritu Santo se encarga de fijarlo a nuestras mentes. Entonces, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, esto no es para unos poquitos o de cierto lugar o de cierta raza. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. Eso vamos a entender un poco mejor cuando entremos al próximo capítulo. ¿Qué quiere decir eso a cara descubierta? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Repitámoslo una vez más. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Entonces estamos listos para pasar al estudio del libro. Estamos en el capítulo 32. El capítulo 32 comienza en la página 208, el título es Los pactos de la promesa y ya hemos avanzado hasta la página 215. Habíamos llegado a la sección que se titula Una lección de confianza. Para recordar dónde estábamos, entonces por favor abran sus Biblias a Salmo capítulo 106. Salmo 106. Recuerdan que les habíamos pedido que lo leyeran en su casa, ustedes mismos, todo en un solo día o una parte en un día y otra parte en otro, pero habíamos entrado ya. No lo vamos a leer todo, ni lo leímos todo la vez pasada tampoco, porque eso lo pueden hacer ustedes por sí mismos. Pero quiero que para repasar y poder entrar otra vez en el tema, leamos los versículos 19 al 21. Salmo 106, 19 al 21. Dice así. Hicieron becerro en Horeb. ¿Recuerdan el becerro de oro que construyeron? Que lo adoraron y se postraron delante de él y proclamaron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. De eso está hablando. Hicieron becerro en Horeb y encorváronse a un viciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron. Y como les había dicho la vez pasada, esa sería una palabra buena de subrayar, porque nos recuerda que nosotros tenemos la misma habilidad de olvidarnos de las cosas que debemos recordar. Dice allí en el 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Notando esa palabra olvidaron, vamos ahora a los versículos 44 y 45. Y habíamos señalado allí algo muy especial. Dice en el 44, Él con todo, hablando de Dios. Dios con todo miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y acordábase de su pacto con ellos y arrepentíase conforme a la muchedumbre de sus miseraciones. Y comentábamos la vez pasada, al final de nuestra lección, que a pesar de que los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había llamado para un ministerio sagrado y un ministerio que él les había confiado, a medida que ellos se olvidaban de él, y se olvidaban, y se olvidaban, y volvían y se olvidaban otra vez, una y otra vez, Dios con todo, ¿qué era lo que hacía? Se acordaba de ellos,
Qué comparación, qué contraste. Ellos se olvidaban de las misericordias de Dios y con todo y que eso no solamente era el olvido de Dios también, sino que era un dolor para el corazón de Dios. Sin embargo, Él se acordaba de ellos, les respondía, les escuchaba sus oraciones, les sacaba de los problemas en que estaban y seguía tratando de ver la forma en que ellos pudieran entender el plan que Él tenía para ellos. ¿Cómo era que debía llevarse a cabo? Sacarlos de pensar de que era por sí mismos y ayudarles a entender que era lo que Él les estaba prometiendo hacer en ellos. Entonces, con esto, habiendo recordado esa parte, volvemos al libro a la página 215 en la sección Una lección de confianza. Voy a empezar a leer allí. La respuesta consistió en la confianza propia. Ese era el problema siempre, ¿verdad? Lee el registro de su desconfianza en Dios en el Salmo 106, ya lo hemos hecho. Él los había probado en el Mar Rojo, en el don del maná y en las aguas de Meriba. En cada caso habían fallado en confiar plenamente en Él. Ahora los iba a probar una vez más en la dádiva de la ley. Como hemos visto ya, Dios nunca pretendió que el hombre procurara la justicia a partir de la ley, ni que creyera eso posible. En la entrega de la ley, tal como indican todas las circunstancias que la acompañaron, tenía el propósito de que los hijos de Israel y también nosotros comprendiéramos que la ley está, por favor subrayen las próximas 3 líneas, de ahí en adelante. La ley está infinitamente más allá del alcance del esfuerzo humano. Sí, la ley es la ley de Dios. Representa su carácter y es para nosotros tan imposible, tan difícil de alcanzar, tan imposible, no solamente difícil, sino imposible de alcanzar, como si quisiéramos estirarnos hasta tocar el sol. Para que tengamos una imagen con la cual comparar esto, ¿verdad? Sigo leyendo, sigan subrayando. Puesto que para la salvación que el Señor prometió, es esencial que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿qué debe haber? Él mismo cumplirá la ley en nosotros. Él mismo la cumplirá. Porque esas son las promesas que Él nos ha hecho. Y si Dios es el que ha hecho las promesas, entonces es Dios el que tiene que guardarlas. Claro, no las puede guardar en nosotros, a menos que nosotros se lo permitamos. Y cuando le decimos que no y lo resistimos y lo apartamos y lo dejamos para después y decimos, bueno, cuando me gradúe, bueno, cuando me case, bueno, cuando tenga 50 años, no, que ahorita no porque esto y lo otro. Cada vez el Señor vuelve otra vez y nos insiste, no, pero permíteme, sí, déjame, yo lo haré, te prometo que yo lo haré. Él no se olvida. Como dice en Jeremías, la madre puede olvidarse de su hijo que está amamantando antes de que Dios se olvide de nosotros. Entonces, seguimos de ahí en adelante. Estas son las palabras de Dios. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Salmo 81, 8 y 9. Eso suena igual a los primeros 2 mandamientos, ¿verdad? Que ya los hemos estudiado. Luego cita nuevamente y dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Isaías 55, 3. Su palabra transforma el alma. De la muerte al pecado. De la muerte al pecado y la vida de justicia. De igual forma en que hizo salir a Lázaro de su tumba. Una lectura atenta de Éxodo 19, 1 a 6 muestra que no hay indicación alguna de que fuese a establecerse otro pacto divino. Al contrario,
El Señor hizo referencia a su pacto, el pacto que había hecho con Abraham mucho tiempo antes, y los exhortó a que lo guardaran, explicitando cuál sería el resultado de hacerlo así. Subrayen por favor lo que sigue. El pacto con Abraham, lo leo despacio para que puedan ir subrayando. El pacto con Abraham era, tal como ya hemos visto, un pacto de fe. Y podían guardarlo únicamente guardando la fe. Sigan subrayando, por favor. Dios no les pidió que entraran en otro pacto con Él, sino que aceptaran su pacto de paz, pacto que había dado a los padres desde antiguo. Y es más, cuando habla de esto, está hablando simplemente de cuando ya lo hizo conocer a la humanidad. Pero este pacto se llama el pacto eterno porque es el pacto entre Dios Padre y Dios Hijo. El pacto que hicieron antes de crear el mundo, antes de crear al hombre, antes de que el hombre pecara. Ya ellos habían hecho el pacto de que si eso llegara a suceder, ellos iban a actuar para redimir a la raza humana. Seguimos leyendo. Por consiguiente, la respuesta apropiada del pueblo debería haber sido, en lugar de que todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, ¿qué era lo que deberían haber hecho? ¿Y qué es lo que debemos nosotros decir? ¿Cuál es la respuesta correcta cuando oímos y entendemos el pacto de Dios? Aquí está. Vamos a leerla, está allí en el libro, las palabras que siguen. Léanlas en voz alta. Amén, Señor. Sea hecho con nosotros según tu voluntad. Esa es la forma en que debemos responderle al Señor. Sigo leyendo. Pero en lugar de ello dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y repitieron la promesa que habían hecho con énfasis renovado, incluso después de haber escuchado la proclamación de la ley. Se trataba de la misma confianza propia que hizo que sus descendientes dijeran a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso se encuentra en Juan 6:28. Daban por sentado que el hombre mortal es capaz de hacer las obras de Dios. ¡Qué inutilidad! Es una manera inútil de pensar, ¿verdad? Seguimos leyendo. Cristo le respondió, esta es la obra ¿de quién? De Dios. No la obra de ustedes. Es la obra de Dios si ustedes permiten que Él la haga en ustedes. Que creáis en aquel que Él ha enviado. Lo mismo sucedía en el desierto de Sinaí cuando se dio la ley y se hizo el pacto. El que se atribuyeran a sí mismo la responsabilidad de obrar las obras de Dios denota la falta de aprecio hacia su grandeza y santidad. Es solo cuando el hombre es ignorante de la justicia de Dios, cuando está pronto a establecer la suya propia y rehúsa someterse a la de Dios. Vayamos a Romanos 10. Allí nos indica que ese pensamiento se encuentra allá. Dice Romanos 10:3, pero vamos a leer Romanos 10:2 y 3. Romanos 10:2 y 3. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio, este es Pablo hablando, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, o sea, a conocimiento. Ay, sí, queremos alabar a Dios, queremos hacer todo para Dios, queremos obedecer a Dios, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero lo están diciendo sin tener ningún conocimiento.
quieren salir corriendo a hacer algo que todavía no han entendido cuál es la receta. Ay, dice el Señor, por un ejemplo, aquí una ilustración para que nos ayude a ver lo inútil de esto. Que diga el Señor, bueno, voy a hacer la luz. Ay, sí, Señor, como yo voy y la hago. ¿Cómo vamos a hacer la luz? ¿Verdad? Pero así mismo hacemos con todas las demás promesas, o lo que se llaman mandamientos. Mandamientos son simplemente porque el Señor nos dice, esto es lo que yo te digo para que tú puedas vivir eternamente. Déjame que lo haga en ti y tienes la vida eterna. Pero nosotros estamos muy dispuestos a desconfiar en Dios y eso automáticamente es porque estamos confiando en nosotros mismos. La una cosa va con la otra. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, no la saben, no la conocen, no la han entendido, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Está eso bien claro allí? A mí me parece que está bastante claro, como lo pone allí el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Volvemos entonces al libro. Y dice, las promesas de ellos eran peor que inútiles, ya que carecían del poder para cumplirlas. Recordarán ustedes que no la semana pasada, sino hace unas semanas ya, ahora unas 2 o 3 semanas, les compartí una cita, unas palabras del libro El Camino a Cristo. Y aquí están otra vez, ahora que vuelve nuevamente a mencionar que las promesas que hacían sin darse cuenta que no las podían hacer. Mire lo que se nos dicen aquí en El Camino a Cristo, páginas 46 y 47. Dice, muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Nos muestra allí un cuadro de completa inutilidad. Y luego dice además, vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. De eso es que está hablando allí donde estábamos leyendo en el libro ahora, hace unos segundos. Las promesas de ellos eran peor que inútiles, ya que carecían del poder para cumplirlas, pero todavía las hacían. ¿Pero para qué? Hacían la promesa, pero no era porque la podían cumplir. Seguimos leyendo. Por lo tanto, el pacto que estaba basado en esas promesas era rematadamente inútil en lo concerniente a darles vida. Ahora vamos a subrayar el resto de ese párrafo. Voy a leerlo despacio, ustedes vayan leyendo mientras van subrayando. Dice, todo cuanto podían obtener de ese pacto, del pacto que ellos estaban prometiendo guardar, era exactamente lo que podían obtener de ellos mismos, que no es otra cosa que la muerte. Eso es lo único que nosotros tenemos para dar. Confiar en eso equivalía a hacer un pacto con la muerte, a hacer un convenio con la tumba. Su compromiso con ese pacto fue una virtual notificación al Señor de que se las podían arreglar muy bien sin Él, que eran capaces de cumplir toda promesa que hicieran. Vamos en nuestras Biblias y algunos tal vez sabrán este versículo de memoria, pero lo vamos a ver allá para que si no lo han subrayado en sus Biblias lo puedan hacer, así pueden volver a regresar ahí y verlo. Se encuentra en Romanos, capítulo 6. Estábamos allí en el capítulo 10 antes, así que está cerca de donde estábamos. Romanos 6, el último versículo del capítulo 6 dice, porque la paga
del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, como nosotros somos pecadores, lo único que nos merecemos es el pago, la paga del pecado. No la hemos ganado. Hemos trabajado las horas completas, hemos hecho el trabajo bien hecho para que nos paguen ¿con qué? Con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, un pago no es lo mismo que un regalo, ¿verdad? El pago es la muerte. Eso es lo único que tenemos. Y cuando hacemos las promesas y tratamos de hacer y guardar y cumplir lo que hemos prometido, simplemente lo que estamos haciendo es trabajando para la paga que es la muerte. Pero lo que Dios nos promete es un regalo que es la vida eterna. Así que lo que estaba diciendo allí, dice, todo lo que ellos podían obtener de ese pacto, al prometer que lo iban a guardar, era simplemente muerte. Entonces estaban haciendo un pacto para morir, un convenio con el sepulcro. Espérame que para allá voy. Eso era todo lo que podían hacer. Confiar en eso equivalía a hacer un pacto con la muerte y un convenio con la tumba. Su compromiso con ese pacto fue una virtual notificación. Al mismo tiempo que estaban haciendo eso, le estaban diciendo a Dios, no necesitamos de ti, déjame, yo lo hago. No se preocupe, Señor, yo lo hago. Siempre lo comparo porque en mi mente lo veo tan claro. Cuando un niño está aprendiendo a caminar y va uno por la calle con ellos y no, mami, no, y no quieren que uno les dé la mano. No, ellos quieren caminar solos, quieren ir para donde quieren y quieren correr. Y en lo que se sueltan de la mano, caen los pobrecitos y se raspan sus rodillas y sus codos, a veces se dan en la cabeza también. Lo mismo nos ve el Señor. No, Señor, yo lo puedo hacer, todo lo que tú digas, yo lo hago. No podemos. Le estamos diciendo que no al que puede y estamos cargándonos sobre nosotros lo que no podemos hacer. Seguimos leyendo en la parte inferior de la página 216. Pero Dios, háganle un círculo a esas palabras. Porque en todo lo que hemos estado hablando aquí, estamos hablando de la muerte, del sepulcro, de lo que no podemos hacer, de nuestra debilidad, etcétera, etcétera. Pero ese no es el final de la historia. Pero Dios no los abandonó. Porque Él me dijo, dice en Isaías 63:8, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su Salvador. Y es nuestro Salvador, ¿verdad? El Señor sabía que los movían buenas intenciones al hacer aquella promesa y que no se daban cuenta de su significado. Tenían celo por Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. No sabían que no podían. Romanos 10:2. Él los había sacado de la tierra de Egipto a fin de enseñarles a conocerle. Y no se indignó con ellos debido a su lentitud en aprender la lección. Había sido paciente con Abraham cuando éste pensaba que podía cumplir por él mismo los planes de Dios. ¿Recuerdan? Dios le había prometido que iba a tener un hijo, que iba a tener generaciones tan extensas como el número de las estrellas. Abraham creyó que tenía que ir a hacerlo él mismo y entonces tuvo un hijo con la sierva de Sara. Ya esto lo estudiamos también. Seguimos entonces. Abraham, cuando éste pensaba que podía cumplir por él mismo los planes de Dios. Y lo había sido también, Dios también había sido paciente con Jacob en su ignorancia al pensar que la heredad de Dios se podía obtener mediante maniobras astutas y fraude. ¿Recuerdan cuando le robó la herencia a su hermano, verdad? Y ahora fue paciente con la ignorancia y la falta de fe de los hijos de Abraham y de Jacob a fin de poderlos hacer venir a la fe. Estamos en la página 217
Y ahora estamos por entrar a la sección, la compasión divina. Comienza diciendo esto: Dios va al encuentro de los seres humanos en el punto en donde están. ¿Entendemos esto? Tengo una pregunta más. ¿Lo creemos? Fuera de esto tengo una explicación más. Porque hay muchas personas que dicen, Dios me recibe tal como soy. Sí, eso es lo que estamos leyendo allí, lo que acabamos de leer. Que Dios nos recibe tal como somos. Pero no nos quedemos allí. Porque entonces lo que muchas personas quieren decir con eso es que yo puedo ir donde Dios y Él me recibe tal como soy para dejarme igualito como le llego. Yo puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo lo que yo quiera, puedo seguir traspasando por encima de su ley y su voluntad, puedo hacer como a mí me dé la gana y el Señor, como Él siempre me recibe tal como soy, pues estoy bien y así me voy a salvar. No, hermanos, lo que esto quiere decir es lo siguiente: Dios nos recibe tal como estamos para transformarnos en lo que Él puede hacer de nosotros, que nadie más puede hacer. Porque sería lo equivalente a decir, sí, yo veo a una persona que está comiendo de mi basurero, yo lo recibo y le digo, claro que sí, puede seguir comiendo en mi basurero. No, pero lo natural sería que si lo veo comiendo en mi basurero, le voy a decir, amigo, entre, venga, le doy de comer. Dios no nos va a decir, venga, lo recibo y siga comiendo en mi basurero. No, Él nos recibe tal como somos, porque Él es el único que puede cambiarnos y llevarnos a ser tal como Él lo planea que nosotros seamos. Seguimos leyendo entonces allí. Es paciente con los ignorantes y extraviados, dice en Hebreos 5:2. En todo tiempo y en todo lugar intenta atraer a todos hacia sí. No importa lo depravados que puedan ser. Por lo tanto, cuando aprecia, aunque sea al más débil indicio, cuando Él ve que tenemos la voluntad más pequeñita que pueda haber, de disposición o deseo de servirle, lo alimenta inmediatamente, haciendo lo mejor por llevar al alma a un amor superior y a un conocimiento más perfecto. Así, aunque los hijos de Israel fracasaron en la prueba decisiva de su confianza en Dios, el Señor hizo lo mejor posible de su deseo expreso de servirle, aunque fuera en la forma imperfecta y débil que ellos escogieron. Debido a su incredulidad, no pudieron disfrutar de todo lo que Dios había dispuesto que tuvieran, pero lo que obtuvieron a pesar de su falta de fe quedó como perenne recordatorio de lo que habrían podido obtener de haber creído plenamente. Debido a su ignorancia de la grandeza de la santidad del Señor, expresada en su promesa de cumplir la ley, Dios procedió, mediante la proclamación de la ley, a hacerles ver dos cosas. Las hemos estado mencionando esta noche ya. Pónganle un 1 allí. A ver dos cosas: la grandeza de su justicia y, número 2, la absoluta imposibilidad de que ellos mismos obraran esa justicia. Como estábamos diciendo, cuando empezamos a confiar en nuestra propia justicia, en nuestro propio buen hacer, en nuestras buenas obras, es porque estamos desconfiando en las de Dios. Ya decimos, no, Señor, las tuyas no. Yo puedo andar más rápido, tú vas muy despacio. O le estamos diciendo al Señor, no, Señor, yo puedo. Déjame, te pruebo que sí puedo. No podemos probarle nada. Pero en el momento en que confiamos en nosotros mismos es porque ya nos hemos deshecho, hemos sacado la mano de entre la mano del Señor. El Señor nunca nos suelta. Nosotros nos soltamos de la mano de Él, pero Él no nos suelta. Hay un dicho que suena
muy bonito donde dice, agárrate de Dios, no te sueltes de Dios. Nosotros no somos los que estamos encargados de agarrarnos de Él, porque nos cansaríamos enseguida. Gracias a Dios que el que nos agarra es Él, y Él tiene toda la fuerza para sostenernos todo el tiempo. Así que no tengamos temor de que Él nos va a soltar. No. La única manera en que quedamos sueltos es si nosotros mismos nos soltamos. Le decimos al Señor, no, ya no me lleves de la mano. Con esto entonces pasamos al capítulo 33, que se titula El velo y la sombra. Está en la página 218 y comienza citando a 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice así: si todavía nuestro evangelio está velado, entre los que se pierden está velado. El Dios de este siglo, y noten que la palabra Dios allí no está con letra mayúscula, sino con letra minúscula, queriendo decir las atracciones de este mundo, las cosas que llegan a tomar el primer lugar en nuestra atención, en nuestro interés, esas cosas se convierten en nuestro Dios, pero no es el Dios creador, es un Dios pagano, es un Dios falso. Entonces dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Luego cita de Éxodo 34, el versículo 29, y dice: descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, o sea, las 2 tablas de la ley. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Tras haber estado hablando con Dios, el rostro de Moisés resplandecía inclusive después de abandonar la presencia inmediata de Dios. Y luego cita el resto de este párrafo de Éxodo 34, versículos 30 al 35. Si no tienen el libro y quieren seguir la lectura, bien pueden ir a Éxodo 34 y comenzamos a leer desde el versículo 30 hasta el 35. Y dice así: Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él, y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esta parte tiene que ver ya con lo que les dije anteriormente en cuanto al versículo de memoria que añadimos, que recuerdan, viene de 2 Corintios 3, 18. Vamos a leerlo otra vez. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya estábamos viendo aquí que Moisés iba a hablar con Dios y él entraba con su cara descubierta, pero cuando salía de hablar con Dios y iba a hablar con la gente le tenía miedo porque su rostro brillaba. Seguimos leyendo nuestro versículo de memoria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando esto ocurre en nosotros? Somos transformados
de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Seguiremos hablando de esto la próxima semana. Ustedes tienen todo el derecho a leer el capítulo entero por adelantado. Háganlo. Al hacerlo así, cuando nosotros lo leemos aquí y lo hablamos y lo explicamos y lo estudiamos más a fondo, mejor se les queda también en la mente y más fácil también está para que entendamos cada cosa de la cual hablamos. Por ahora entonces les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Padre Celestial, gracias por la bendición que nos has dado esta tarde de poder estudiar tu palabra, de escuchar lo que tú tienes para decirnos a cada uno. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha estado aquí con nosotros y nos ha ayudado a ver cosas que no habíamos visto antes, o que si las habíamos visto, no las habíamos visto de la misma manera. Nos has ayudado a ahondar nuestro entendimiento y por esto, Señor, te agradecemos mucho. Te pedimos que mantengas estos pensamientos y estas verdades en nuestras mentes, que durante el resto de esta semana y hasta el próximo jueves, cuando nos reunamos otra vez, podamos pensar en ellas, meditar en ellas, reflexionar, volverlas a leer y pedirte en oración que nos muestres nueva luz, luz que nos ayude a verte de tal manera como tú eres. Quita de nosotros, Señor, cualquier cosa que pueda servir de estorbo para que no veamos la luz como debe ser vista. Y ayúdanos a entenderte, a amarte y a seguirte, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén.